Se ve todo bien, ¿verdad? Sí, se ve perfecto. Entonces, arrancamos. Perfecto, ya conocemos la dinámica de nuestro curso. Nosotros empezamos a revisar, hacer una revisión teórica. Después de la revisión teórica tendremos ciertas pausas que las denominamos preguntas y respuestas, ¿sí? En esas pausas revisamos qué es lo que tenemos aún pendiente por ejemplo, alguna duda o querramos compartir alguna experiencia que nos ha sucedido o probablemente el tema tratado estamos estamos en alguna problemática y juntos aquí en la clase podemos resolverlo, ¿no? Vamos a tener un montón de ideas. Miren, a quien comparta alguna problemática se va a llevar 27 soluciones, ¿no? Y recién 28 soluciones, ya. Ahorita vamos a tener un montón de 30. ¿Sí? Bien, bien, señores. Entonces, sin más, voy a compartir nuestra presentación, ¿sí? Estamos en nuestro curso Gestión Logística de Transportes e Importaciones, ¿sí? Y el día de hoy vamos a conversar respecto a la gestión de transporte, que también se encuentra al final de la cadena logística, ¿sí? Conversamos de la cadena logística, un poquito de la cadena de suministros para poder aterrizar el tema dónde estamos, ¿no? Conversamos un poquito de ello. Y el último eslabón de nuestra cadena logística viene a ser la gestión de transporte. ¿Qué es entonces la gestión de transporte? La gestión de transporte consiste en controlar mediante una estrategia determinada qué transportes vamos a nosotros utilizar, ¿sí? Y no solo qué transportes vamos a utilizar, sino cómo vamos a gestionar esos transportes, cómo los vamos a controlar y programar los movimientos que realicen estas unidades, ¿sí? Entonces, por ello es que nos permite hacer una gestión de transporte e implementar distintas respuestas a distintas fases, a diferentes fases de todo el sector logístico relacionado al transporte, ¿sí? Fases que vamos a revisar en breve. ¿Qué fases son las que están relacionados directamente al sector logístico? ¿Cuáles vendrían a ser? Vendría a ser la planificación, ¿sí? La planificación está muy presente en toda la cadena logística. Desde que hacemos el requerimiento de materia prima, ¿sí? Desde que hacemos el requerimiento de materia prima, hasta que, bueno, pues llega a la entrega final al cliente, que es donde el transporte se ubica, ¿cierto? Sin embargo, en medio de estas existen algunas fases de los que el sector de la gestión de transporte también es eh, partícipe, ¿sí? Por ejemplo, el aprovisionamiento. En la sesión anterior conversábamos con un compañero, ¿por qué tocamos la parte final y no conversamos de la distribución que hay a la entrada, ¿no? Sí, es muy importante ello, sin embargo, estamos enfocados al término de la cadena logística, ¿sí? Pero a pesar de ello, les menciono acá que el aprovisionamiento es uno de los sectores que se ven beneficiados de tener un eficiente transporte. ¿Por qué? ¿Qué es aprovisionamiento? Es la adquisición de las materias primas, ¿no? Entonces, cuando aprovisionamiento tiene una buena gestión de transporte, y eso me refiero hacia atrás, ¿sí? Hacia atrás, al que compra, al que vende, ¿sí? La materia prima, pues va a tener también respuestas exitosas, ¿sí? Tiene que ver con producción. ¿Por qué? Porque muchas veces el elegir de manera óptima un transporte, ¿sí? Me permite llegar a los tiempos necesarios, a los tiempos que necesitamos y sobre todo a los tiempos de producción, ¿sí? Para cumplir las metas productivas.
¿Estamos? Por eso tiene que ver mucho con producción. Hemos hablado de la cadena logística y también de la cadena de suministros, ¿correcto? La cadena logística la colocábamos como un tanto más operativa, pero que va igual que la cadena de suministros desde la adquisición de materia prima hasta la entrega al cliente. Sin embargo, la cadena de suministros se centra mucho más en qué? En la producción y en el servicio de atención al cliente, ¿sí? Entonces, acá algo muy importante, cuando nosotros estamos hablando de las fases del sector logístico en el que está presente de manera activa la gestión transporte, ¿sí? No solamente nos referimos a lo que impacta directamente en cada uno de los eslabones de la cadena, sino en lo que puede impactar en este, como la cadena de suministros, y ahí mencionamos los dos puntos que generan diferencia entre una y otra, ¿correcto? ¿Cuáles son? La producción y el servicio al cliente, ¿sí? Otro punto, otra fase del sector logístico relacionado directamente con el transporte es la distribución. Conversábamos la sesión anterior que no podríamos hablar de distribución si no hablamos antes de transporte, ¿correcto? Si no hablamos de transporte. Entonces, viene a ser lo mismo. Nosotros conversamos de transporte, ¿sí? Conversamos de transporte, sin embargo, tenemos siempre que conversar de distribución, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más la gestión de transporte? La gestión de transporte nos permite asegurar la solidez y eficacia de los flujos, ¿sí? Ya sea en redes de distribución, en los almacenes o cualquier otro elemento o agente que influya en el proceso de transporte. Porque de todas maneras tenemos que tener en consideración que el transporte, si bien es cierto, lo tratamos acá en nuestro curso, enfocado a la parte final de la cadena logística, también tenemos transporte hacia atrás, como mencionaba un compañero en la sesión anterior, y también tenemos transporte, ¿sí? Transporte en ida y vuelta con nuestros almacenes, en nuestra misma planta, nuestra misma empresa, ¿sí? También está presente ahí. Ahora, también tenemos un tipo de transporte que funciona al revés, ¿no? Que es la logística inversa, es conocido como la logística inversa y aplica a ese transporte que les menciono. Ello lo vamos a tratar en nuestra siguiente sesión, ¿sí? ¿Por qué es importante entonces el transporte logístico? ¿Sí? ¿Por qué es importante el transporte? El transporte es importante, ¿sí? Porque se encarga de poder garantizar que todo lo que el cliente nos está solicitando, ¿sí? Todo aquello que el cliente solicita para entregar, para su uso final, ¿sí? O para no su uso final, sino para su producción, etcétera, etcétera, porque podemos ser no solo proveedores de producto terminado, sino también podemos ser eh, proveedores de materia prima, ¿correcto? Lo importante aquí es que se sepa, ¿sí? Lo importante es que se sepa, lo importante es que se sepa que garantizar la entrega de esas mercancías es la razón por la que el transporte es tan importante, ¿sí? Gracias a los diferentes tipos de transporte logístico de mercancías, podemos llegar de un punto a otro logrando cubrir y proteger a los productos frente a los posibles daños, ¿sí? Conversamos un tanto la sesión anterior de tipos de cargas, ¿sí? ¿Recuerdan qué tipos de cargas tenemos y cuál es la que debe tener mayor cuidado? Rosmer, sí, Rosmer, te escuchamos. Bien, estamos con la manito baja. A ver,
¿Qué tipo de mercancía es la que de productos son los que necesitan una mayor protección? Conversamos un poquito respecto a tipos de carga, ¿se acuerdan de la sesión anterior? La carga frágil, ¿correcto? Tiene que tener un embalaje especial para que sea transportado, ¿sí? Ah, también, exacto, ahí necesitamos condiciones especiales, ¿no es cierto? Las que necesitan cadenas de frío, de conservación, correcto, correcto. Igual es en el tipo de cargas que revisamos. Excelente, excelente, Ronda. Bien. La importancia de gestionar, ¿sí? De conversar nosotros del transporte, ¿sí? Es porque de alguna manera nosotros estamos buscando darle una solución a una necesidad latente en todos los consumidores. La entrega justo a tiempo, ¿sí? La entrega en el momento, los no fallos, porque estoy segura que todos conocemos ese proveedor que nos aseguró entregarnos un producto y que al final, ¿sí? Y que al final nos falló en la entrega, ¿no? Y lo peor es que son fallas que probablemente nos dicen, no, ya salió, debe haber tráfico, uy, mira, ha tenido un problema, está regresando, pero te lo entrego mañana temprano, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una gestión de nuestro transporte logístico, vamos a poder generar mucho más confianza en la relación con nuestro cliente, ¿sí? Bien, vamos a ver si tenemos alguna consulta, algún aporte hasta acá, cargas peligrosas también, Víctor Raúl, porque podrían dañarnos, no dañar a la persona que las transporta, dañar a otros transportistas y dañar al medio ambiente. Así es. Bien, se dan cuenta por qué es tan importante por qué es tan importante el que nosotros hayamos revisado la sesión anterior todo lo que significan tipos de cargas, ¿sí? Porque ahora estamos un tanto más empapados, enfocados en lo que vamos a tratar el día de hoy, ¿sí? Bien, seguimos entonces. Sistema de gestión de transporte, ¿sí? ¿Y por qué es importante tener un sistema de gestión de transporte? Ahí. Listo. El sistema de gestión de transporte es una plataforma logística que utiliza tecnología para ayudar a las empresas a planificar, ejecutar y optimizar el movimiento físico de mercancías, ¿sí? Tanto de entrada como de salida, ¿sí? Y asegura de que el envío cumpla con las normas y la documentación adecuada y que la documentación esté disponible, ¿sí? Este tipo de sistemas forman parte de un sistema de gestión de la cadena de suministros, ¿sí? La cadena de suministros tiene como columna vertebral nuestra cadena logística y uno de los eslabones que de alguna manera resulta ser un tanto más, no importante, sí, decisorio para nuestras tomas de decisiones respecto a precios y demás, viene a ser el transporte, ¿sí? La siguiente sesión voy a mostrarles un cuadro en el que detallamos cada uno de los eslabones y según cada eslabón colocamos cuál es el porcentaje de costos que se consideran dentro de la logística, ¿sí? Y el transporte viene a ser uno de los costos más altos, ¿sí? Yo lo vamos a revisar y visualizar en nuestra siguiente sesión. Un sistema de gestión de transporte, ¿sí? Nos ofrece softwares de gestión para transportar, ¿sí? Que nos permiten proporcionar visibilidad de las operaciones de transporte diarias, información y documentación, ¿sí? Ahora, este tema de hacer un monitoreo a las unidades cuando están en viaje, los GPS han desarrollado diferentes programas, ¿no? Que nos ayudan a poder tener distintos informes dentro de todo lo que corresponde a su sistema, que con un reporte podamos tener cuántas veces paró el carro, cuál fue el kilometraje al que accedió, cuántos tiempos de espera tuvo, etcétera, ¿sí? Entonces la tecnología sí involucra, sí es muy primordial si nosotros queremos gestionar nuestro transporte.
Los sistemas de gestión de transporte también agilizan el proceso de envío y facilitan que las empresas administren y optimicen sus operaciones de transporte, ya sea por tierra, mar o aire, ¿sí? Mientras mejor gestionemos nosotros nuestro transporte, definitivamente vamos a reducir nuestros costos, porque como les menciono, y esto lo vamos a revisar en nuestra siguiente sesión, como les menciono, la, la gestión de transporte tiene un peso considerable, ¿sí? Siendo este el mayor peso respecto a cualquier eslabón de la cadena logística. Y muy probable no estemos al tanto de ello, no lo conozcamos, no lo podemos creer. Siempre pensamos que lo que más costos puede generar, que podría ser aprovisionamiento, ¿no? Porque sus compras, ahí es donde se mueve toda la logística, ¿sí? Pero no es así. El eslabón que resulta hacernos más costoso es la gestión de transporte. Bien, ahora vamos a conversar un poco respecto a la gestión de transporte y la cadena de suministros, ¿sí? Sí, además de la gestión de la gestión de transporte y la cadena de suministros, ¿sí? Además de la gestión de transporte, otros componentes de un sistema de la cadena de suministros eh, y tiene que ver con las adquisiciones, la gestión del ciclo de vida del producto, la planificación de la cadena de suministros, la gestión de pedidos sobre todo, ¿sí? La fabricación, inventario y la gestión de almacenes. La gestión de transporte está directamente relacionada con la cadena de suministros, porque así como es el último eslabón de la cadena logística, ¿sí? Así como es el último eslabón de la cadena logística, también es el último eslabón de la cadena de suministros, con la diferencia que, con la diferencia que perdónenme, con la diferencia que en la cadena de suministros se centra no solo en gestionar la entrega oportuna y de calidad del cliente, sino que nos detenemos a analizar el servicio de atención al cliente. ¿Sí? ¿Qué tan importante es tener un sistema de gestión de transporte? A ver, acá preguntamos a la clase, ¿qué tan importante es? Rosmer, te escuchamos, te cedemos la palabra. La importancia de la cadena de tener un sistema de gestión de transporte, según mi opinión, es poder monitorear y tener toda la documentación y poder visualizar de mejor manera la capacidad que tengamos para distribuir, transportar y entregar mercancías a los clientes en el mejor estado posible. Sí, correcto, está perfecto, sí, está muy bien. Bien, lo que nos menciona Rosmer es correcto, ¿cierto? Entonces vamos a complementar un poquito lo que acabamos de revisar. Los sistemas de gestión de transporte, entonces, juegan un papel central en las cadenas de suministros, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que ver desde la planificación, ¿sí? Las adquisiciones, la logística y la gestión del ciclo de vida, ¿sí? De los productos hasta que lleguen los productos al cliente final, ¿sí? Porque recordemos que estamos englobando el transporte desde la adquisición,
¿sí? Entonces estamos evaluando todo el trayecto desde que adquirimos la materia prima, desde que la adquirimos, transportamos dentro de nuestros almacenes, de un almacén a otro, ¿sí? Y hasta que entregamos al cliente final. La visibilidad amplia y profunda que ofrece un sistema poderoso conduce a una planificación y ejecución mucho más eficiente del transporte, ¿sí? Lo que va a resultar, como todo lo que hacemos bien dentro de las empresas, va a caer en generar mayor satisfacción al cliente, ¿correcto? Genera mayor satisfacción al cliente. Esto a su vez genera más ventas que ayudan a que la empresa crezca, ¿sí? Esto a su vez genera más ventas que ayuda a que la empresa pueda crecer, ¿sí? Con el entorno, el comercio global se ha vuelto demasiado dinámico. Conversar ahora de importaciones, de exportaciones, del comercio internacional es mucho más común, es mucho más usual, ¿sí? Es mucho más usual. Antes conversar de poder traer algo de fuera no era muy novedoso, ¿sí? Sin embargo, ahora es mucho más usual, es mucho más habitual poder traer algo de fuera. Incluso las empresas ya optan por tener sus propias áreas de importación para que puedan adquirir las materias primas, ¿sí? Cuando les sean necesarias del extranjero. Existen proveedores nacionales, proveedores locales que venden las materias primas a un precio menor, incluso si nosotros lo traemos directamente. ¿Por qué? Claramente es por economías de escala, porque compran una cantidad mayor, ¿sí? Y al comprar una cantidad mayor, tienen la posibilidad, ¿sí? Al sí, incluso pueden traer su mercadería de fuera. Ahora, no siempre es recomendable traer la mercadería de fuera. ¿Por qué? Porque se pueden tener proveedores nacionales que tengan la posibilidad de tener muy buenos precios y esto nos permita ser mucho más, pues, competitivos, ¿sí? Bien, ¿quién usa los sistemas de gestión de transporte? ¿Sí? ¿Alguien en sala tiene algún sistema de gestión de transporte? Bien, los sistemas de gestión de transporte son utilizados principalmente por las empresas que necesitan enviar, mover, recibir mercadería de forma regular, ¿sí? Y que influyen en algunos otros interesados. Sin embargo, no quita que la gestión de transporte también puede ser parte de las empresas que aplican el outsourcing, es decir, que tengan su transporte tercerizado, ¿sí? ¿Tener el transporte tercerizado es malo? No, no es malo, en lo más mínimo, ¿sí? No es malo. Tener nosotros la posibilidad de aplicar un outsourcing con un tercero, pues, ¿no? Tercerizar nuestra gestión de transporte puede ser muy beneficioso. ¿Cómo así podría ser muy beneficioso? Porque estamos trabajando con los expertos, ¿sí? Ellos ya conocen definitivamente cómo es el negocio, conocen definitivamente cómo es que eh, está funcionando todo lo que es gestionar el transporte. Y adicional a ello, ¿sí? Adicional a ello, estas empresas fuera de conocer el negocio, de conocer los procedimientos, de hacer las actividades que realicen mucho, de una forma más eficiente, ¿qué es lo que también sucede? ¿Sí? Sucede que en este tipo de rubros, en el rubro del transporte, ¿sí? En el rubro del transporte, se, se tiene mucha rotación de personal, ¿sí? Entonces, cuando nosotros aplicamos un outsourcing,
¿sí? Es decir, yo no gestiono mi flota directamente. Lo que sucede es que también dejamos de gastar en, en reposición de personal, en nuevas contrataciones, ¿sí? En, en nuevas contrataciones, en poder gastar de alguna manera en capacitaciones, etcétera, ¿sí? Entonces tiene ciertas ventajas el que nosotros trabajemos con una empresa tercera, pero también tiene algunas desventajas. Cuando trabajamos con una empresa tercera, ¿qué es lo que sucede? Le entregamos mucha información nuestra, ¿no? ¿Por qué? Porque usualmente en el transporte se va la guía, se van nuestras facturas, se van los precios, se va qué estamos vendiendo, ¿no? Entonces, pasar esa información confidencial a un tercero probablemente me sea un poco que me pueda preocupar, ¿no? Me da miedo hacerlo, ¿sí? Me da un poco de temor. Sin embargo, esto puede aplacarse, ¿sí? O puede disminuir con que si nosotros aplicamos contratos de confidencialidad, una cosa así, ¿sí? Eso si nosotros tercerizamos. Ahora, si nosotros tenemos nuestra propia flota, ¿sí? También podríamos aplicar a una gestión de transporte. Sin embargo, eh, funcionaría mucho mejor aplicarla porque tendríamos el control total de qué realmente es una gestión de transporte al tener nuestras propias unidades que al aplicar outsourcing. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son los que los que utilizan usualmente un sistema de gestión de transporte? Uno, los fabricantes, para llevar a quienes, a ver, conversamos el otro día, en la sesión anterior conversamos de dos canales de venta. ¿Cuáles son los canales de venta que tenemos? Eh, Conversábamos respecto a los mayoristas, exacto, y los minoristas, ¿cierto? Los mayoristas y los minoristas. Bien, a ver, tenemos una consulta por acá. ¿Pueden indicarnos los nombres de las TMS de algunas gestiones de transportes? Eh, Podríamos, alguno de los softwares para poder gestionar nuestros transportes. Sí, sí podemos revisar. Vamos a revisar más adelante un poquito de la parte tecnológica de lo que significa la aplicación de los softwares para la gestión de transporte. ¿Sí? Sí, sí, la leí acá arriba tu pregunta también, regresé. Muchísimas gracias, Víctor. Bien, entonces, ¿quiénes utilizan, sí, la gestión de transporte? Pueden utilizar los fabricantes, ¿sí? Cuyos canales sean los mayoristas, ¿no? Y ya sabemos que los mayoristas tienen tres denominaciones y una de ellas es que el mayorista sea propiedad del fabricante, ¿no? Entonces ahí definitivamente tendríamos un claro ejemplo en el que se puede aplicar una gestión de transporte. Sí, luego tenemos los distribuidores, empresas de comercio electrónico, empresas de comercio minorista y empresas que prestan servicios de logística, ¿sí? Que vienen a ser nuestros operadores logísticos. Bien, seguimos. Las empresas pueden adquirir un sistema de gestión de transporte que puede integrarse al software de planificación que ya tienen, ¿sí? Hemos conversado y explicado un poquito cómo funcionan los ERPs. A ver, estoy en tres cursos, no sé si con ustedes explicamos un poquito de cómo funcionan los ERPs. ¿Quién me puede confirmar si lo vimos o no lo vimos?
¿Alguien que me pueda confirmar? ¿Lo vimos o no lo vimos? ¿Qué era ¿Cómo funcionaban los ERPs? No qué era, sino cómo funcionaba. Bien, no me comentan, entonces vamos a darlo por no explicado, ¿sí? Bien, vamos a explicar brevemente y rápidamente cómo funcionan nuestros ERPs, ¿sí? No qué es, sino cuál es el funcionamiento general a grandes rasgos, para que al revisar lo siguiente tengamos muy claro cómo es que se conecta, ¿sí? Cuando yo tengo un ERP, puedo registrar, en verdad digitalizo toda mi cadena de suministros, ¿no? Esa es la forma. Entonces, ¿cómo es que empieza la función? Generamos las ventas realizadas, generamos las ventas que hemos realizado en el sistema, ¿sí? A través de las ventas y la planificación de ventas que tengamos, lo que va a suceder es que el área de compras pueda tomar las decisiones de qué insumos comprar, qué materiales, qué materia prima, qué material de empaque, todo aquello que necesita para poder cubrir esas ventas, ¿sí? Después que he cubierto esas ventas, lo que sigue, ¿sí? Es que pueda emitir unas órdenes de compra, ¿sí? Que se las estará enviando a nuestro proveedor. El proveedor llega al almacén y entrega la mercadería. El almacén coge la mercadería, su documentación y la documentación la registra y no la registra sola, toma de las órdenes de compra que se encuentran en el sistema generadas, es como que lo jala y ahí cierra las órdenes de compra y genera una entrada de mercancía. ¿Sí? Después de tener una entrada de mercancía, esto ya figura en nuestros almacenes, ya es parte de nuestro inventario, ya podemos sacar reportes y demás y ya está considerado. ¿Sí? Después de que ya se encuentra en nuestros almacenes, ¿qué es lo que debería seguir? Lo que sigue es que esto sea entregado a producción, que ingrese un proceso productivo, ¿correcto? Es dispensado, entra un proceso productivo, entra al proceso productivo y cuando termina la producción y se descargan los materiales que han sido utilizados para producción, lo que pasa es que los materiales que son descargados son tomados de los almacenes. Todo esto en un sistema. No estamos hablando nada de una operación real, o sea, también es real, ¿no? Es físico, pero no estamos hablando de otro tipo de operación que no sea el sistema, ¿sí? Entonces, después de generar la orden de producción y cerrarla, ¿sí? Habiendo tomado los materiales que están dentro de los almacenes digitales, ¿sí? Que existen físicamente, se genera un producto terminado, ¿sí? Entonces, este producto terminado se quedará almacenado, se quedará ahí, y cuando nosotros vamos a generar la orden de venta final, ¿sí? Se toma del almacén de producto terminado para poder entregarle al cliente. ¿Cómo jalamos ese producto? Lo tomamos con una factura. Como pueden ver, todo lo que conversar está totalmente interconectado, ¿sí? Totalmente interconectado. Entonces, jalamos tomamos, ¿sí? Nuestro producto terminado y logramos generar una factura. Después de haber generado la factura, lo que sigue es generar ya pues ¿no? la venta y el producto queda pendiente de pago, de cobranza, etcétera, etcétera. ¿Sí? Así funcionan los ERPs. ¿Tenemos alguna duda general de ello? No es un curso digital, ¿sí? Pero es un curso en el que tenemos una visión general de cómo funcionan para que pasemos a nuestro siguiente tema.
Sí, también tiene la parte contable. Yo les he explicado ahora toda la parte de producción, pero la parte contable está enlazada también. Está enlazada a las facturas que nos entrega el proveedor para poder cobrarnos, ¿sí? Esa factura es registrada y tomada con la entrada de mercancía que nosotros estamos haciendo al recibir el producto. Y la entrada de mercancía jala el orden de compra, ¿se dan cuenta? Es todo está conectado. Y para pagar esa factura, el proveedor tiene que estar esa entrada de mercancía. Con esa entrada de mercancía recién procedemos a pagar la factura, a registrar la factura. Sí, a registrarla para todo el proceso pues que continúe. Ahora, David, hay ERPs que son un tanto más sencillos, que son de producción nacional y que se enfocan a cada tipo de negocio, ¿no? Entonces podríamos tener algo que sea netamente para nuestra producción. Bien, no tenemos consultas, entonces pasamos a nuestra presentación. ¿Qué RP nos recomienda? Ay, lo que pasa, Víctor, es que eh, eso depende de cada empresa, del tamaño de la empresa y de cuánto esté dispuesta la empresa a poder invertir, ¿no? Hay RPs que son muy buenos, que son muy completos. Tenemos, por ejemplo, el SAP, que cada vez saca una versión mejor que la otra, ¿sí? Tenemos el SAP. Sin embargo, también tenemos algunos ERPs que son de procedencia nacional, ¿sí? Que son desarrollados de manera local y también nos ayudan a poder digitalizar un tanto nuestros procesos, ¿no? A ver, tenemos un comentario acá de David. Entonces Víctor, no tengo en verdad un RP que podría recomendarles. Adicional a ello, que ahora que está tan sonado y tan usado el tema de los ERPs, de digitalizar nuestras cadenas, tanto logísticas como de suministros, etcétera, etcétera, ¿sí? Se hacen desarrollos incluso de manera particular, ¿sí? Incluso de manera particular para, para los, para los restaurantes, para los snacks, para los jardines infantiles. O sea, se hace un desarrollo tremendo, pues, personalizado. Bien, a ver, tenemos acá otra pregunta. Le comento que este RP que usé en su momento, todos los meses distorsionaba el inventario. ¿Cómo así? Me sorprende bastante y me he quedado un poco sorprendida con esa pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos cuentas, nos dices que distorsionaba un poco el inventario? Nos estamos viendo un poco del tema porque estamos en transporte, pero a ver, cuéntanos un poquito, David.
¿Pero por qué? ¿No lograron saber el motivo? Porque en verdad el sistema no piensa, el sistema son puras fórmulas, conexiones y que no debería haber error. Usualmente el error viene a ser humano. Cómo se ingresó, muchas veces no se puso la cuenta correcta, no se puso la partida correcta. Eso sí, cuando manejamos un ERP tenemos que ser lo más exactos posible, porque un pequeño error nos generó un montón de inconvenientes. Entonces, muchas veces parece que fuera el sistema, pero no realmente es el sistema, ¿no? Sin embargo, nada es imposible en esta vida, podría haber sucedido, ¿no? Bien, regresamos entonces a nuestra presentación, ¿sí? Entonces, lo importante es que nosotros podamos adquirir un sistema de gestión de transporte que puede integrarse a nuestro software, ¿sí? A nuestro software de planificación de recursos, de recursos empresariales, que viene a ser nuestro ERP, que lo acabamos de revisar, ¿sí? O se pueda integrar a la cadena de suministros, ¿sí? Sean estos locales o en la nube. Algunas soluciones de sistemas de gestión de transporte tienen capacidades de documentación comercial, ¿sí? O pueden completar el sistema de gestión de transporte con aplicaciones de gestión de comercio global, ¿sí? Y este tema de comercio global lo vamos a conversar en nuestra sesión número 4, en nuestra sesión número 5. Por lo general, ¿sí? Se tienen módulos dentro de las ERPs y de las cadenas de suministros que nos ayudan a poder potenciar también el sistema de gestión de transporte. Y como en todo, vamos a revisar, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas de aplicar un modelo de gestión de transporte? ¿Cuáles vendrían a ser las ventajas para aplicar un modelo? El ahorro de recursos y costes, contar con una estrategia de gestión de transporte, permitir optimizar los recursos disponibles y de esta forma reducir los costos finales, ¿sí? Nos da mayor seguridad, sobre todo mayor seguridad, ¿sí? Porque de esta manera vamos a conocer en qué etapa se encuentra nuestro producto de los procesos de transporte, ¿sí? Tanto internos como externos. Nos ayuda a tener mejor calidad en el servicio prestado, siempre que nosotros respondemos a un cliente, ¿sí? Siempre que nosotros podemos responder a un cliente, le decimos, tu producto está en tal lugar, en uno u otro lugar, y tenemos la información en constante, es muy cierto, muy sabido de alguna manera, que el cliente queda mucho más satisfecho, ¿sí? A que nosotros le demos una respuesta de, no sabemos la ubicación física no sabemos la ubicación física, ¿sí? Siguiente, mejorar la capacidad de respuesta ante imprevistos, ¿sí? Al tener un mayor control sobre los procesos de transporte, se pueden responder de forma más efectiva ante posibles problemas o imprevistos durante el proceso, ¿sí? Y también podemos lograr mayor productividad, ¿sí? Gracias a todo lo que hagamos de conversar, y el resultado final es que vamos a tener la estrategia perfecta para poder hacer que la empresa funcione de manera eficiente, evitando tiempos muertos, ¿sí? Y que se vuelva improductiva y una empresa muy burocrática, ¿no? En algunos casos, ¿sí? Bien, ¿qué funciones tenemos entonces del transporte logístico? ¿Sí? Primero, planificar las rutas de distribución para hacer la mayor cantidad de entregas en el menor tiempo posible. ¿Sí? Siguiente, realizar el transporte de productos asegurando la protección de los mismos para que no salga ninguno dañado o alterado. ¿Sí? Si se rompe la cadena de frío, por ejemplo, cuando existen. ¿Sí? Siguiente, llevar a cabo la logística inversa en la cadena de suministros cuando sea necesaria la recogida, devolución
o reciclaje de productos, ¿sí? Garantizar entregas seguras en los productos, teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad, por ejemplo, porque hemos estado en todo este tema del COVID-19, ¿sí? Tomar acciones resolutivas cuando existan obstáculos que afecten la continuidad de las entregas, como cuando existen altos niveles de tráfico, ¿sí? Aprovechar los recursos posibles de la mejor manera posible para reducir los costos de transporte, usualmente el transporte terrestre, ¿sí? Acabamos de conversar hace un momentito que los mayores costos los mayores costos logísticos lo tiene la gestión de transporte, ¿correcto? Un momento, por favor. David nos está contando un poquito acá su experiencia. Él prometía los ingresos valorizados. Posiblemente la fórmula cargada estaría mal ahí, algo así podría ser. Bien, seguimos. ¿Qué tipos de transporte logístico tenemos? ¿Sí? Tenemos el transporte logístico aéreo, ¿sí? La logística de transporte vía aérea es la más costosa. Sin embargo, viene a ser la más eficiente porque es mucho más rápida, ¿sí? Es directa. Y cuando se trata de rutas logísticas que no pueden ser cubiertas por otros medios, ¿sí? El transporte logístico marítimo. La logística de transporte vía marítima es la más utilizada a nivel internacional. De hecho, se estima que el 90% de los envíos entre distintos países se realiza a través de barcos, ¿sí? Este medio es el más económico cuando se trata de transporte de mercancías y son distancias largas. Aquí tenemos dos tipos de servicios. Uno es el regular y el no regular, ¿sí? El servicio regular es cuando tienes un itinerario ya planificado, es decir, tienen horas de salida, tienen horas, puntos de origen, puntos de despacho, todo planificado, ¿sí? Y el no regular es aquel que tú puedes coordinar con el, con la naviera, con el barco, con el transporte, ¿sí? Tú puedes coordinar los lugares a donde se va a dirigir y sobre todo las horas de salida, ¿sí? El transporte marítimo es uno de los que más vamos a conversar en este curso, ¿sí? Vamos a empezar a tocarlo desde nuestra sesión 4, y tenemos que saber también que para transportar, ¿sí? Utilizar nuestro transporte logístico marítimo, lo que nosotros tenemos que considerar es que necesitamos un embalaje especial, porque los productos que llegan ahí, los productos que viajan ahí, los productos que viajan no son, no son tratados con delicadeza, ¿sí? ¿Sí? Luego tenemos transporte logístico terrestre, que es uno de los que más utilizamos de manera local, ¿sí? De manera local es uno de los más utilizados. ¿Qué tipo de transporte logístico terrestre tenemos? Uno por ferrocarril y otro por carretera, ¿sí? Se divide en estos dos. El transporte por ferrocarril, la logística de transporte por ferrocarril es la logística terrestre más complicada de llevar a cabo, está atada a toda una infraestructura, es poco flexible en cuanto a horarios y trayectos y depende también de otros tipos de transportes logísticos para completar su cadena de distribución. Sin embargo, ofrece también algunas ventajas por las zonas geográficas cuando se trata de envíos a larga distancia y de llegar hacia algunos puntos en los que solamente podemos llegar por esta vía. Usualmente, en este tipo de transporte se realiza el transporte de minerales, ¿sí?
El transporte logístico por carretera. El transporte por carretera puede ser llevado a cabo por distintos vehículos como camiones, buses, camionetas, carros y hasta bicicletas. ¿Sí? Todo depende del tipo de carga y la distancia que se va a recorrer y también de los factores externos, por ejemplo, como el tráfico o las paralizaciones, ¿no? Tuvimos unos meses bastante duros en los que muchos transportistas, sobre todo con productos perecibles, ¿sí? Tuvieron que desecharlos porque no había opción de poder consumirlos, ¿sí? Y se fueron malogrando, generando grandes pérdidas, ¿sí? Entonces, esos son puntos que nosotros tenemos que considerar cuando hacemos la elección de nuestro transporte, ¿sí? El transporte logístico por carretera es bastante flexible en cuanto a horarios, rutas de transporte, despachos, personal, entre otros, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de transporte, de los tipos de transporte, que es lo que acabamos de revisar, también tenemos que tener en consideración que tenemos un transporte multimodal, ¿sí? Un transporte multimodal. El transporte multimodal nos sirve para cuando utilizamos nosotros dos o más medios de transporte. ¿Cuándo podemos utilizar dos o más medios de transporte? Por ejemplo, cuando realizo una importación, ¿sí? Yo realizo una importación de China y China me va a enviar mi producto vía marítima, ¿correcto? Cuando llega vía marítima aquí, ¿sí? Yo tengo una urgencia, me encuentro en provincia, tengo una urgencia y necesito que me puedan entregar parte de mi mercadería con muchísima urgencia y le pido a mi agente que pueda enviarme una parte vía aérea y otra parte vía terrestre, ¿sí? Entonces me envía una parte, la coordinada vía aérea, estoy utilizando dos modelos de transporte y todo lo demás viene vía terrestre, estoy utilizando otro más. ¿Se dan cuenta? Entonces, sí hay operaciones en las que yo puedo utilizar de dos o más modalidades de transporte, sí. Ahora vamos a conversar respecto al transporte logístico de última milla, que es lo más escuchado últimamente cuando conversamos de gestión de transporte, ¿sí? Son los tipos de transporte que hemos conversado hace un momento, ¿sí? Son parte de la cadena que interconecta a productores, fabricantes, comerciantes y distribuidores, ¿sí? Al final de esta cadena existe lo que nosotros conocemos como última milla. La última milla es cuando va al cliente final, ¿sí? Cuando entra en toda esta ecuación, en todo este negocio, entra nuestro cliente final, ¿sí? Entonces, el proceso de la logística de transporte y distribución que consiste es llevar la mercancía desde el sitio de despacho hasta la puerta del consumidor. Es decir, esa es nuestra logística de transporte de última milla, ¿sí? En este sentido, la logística de distribución de última milla, nosotros hemos conversado ampliamente de logística de distribución en nuestra sesión anterior, puede involucrar solo un tipo de transporte logístico o incluso los cuatro transportes, ¿sí? Según sea el lugar de origen, las condiciones del producto y el lugar de destino. Como les mencionaba, ese se llama transporte multimodal, ¿sí? Multimodal. Entonces, la logística de transporte de última milla es uno de los procesos más cruciales para las empresas de transporte, ¿sí? Por ello existen distintos factores que nosotros tenemos que considerar. El transporte logística de última milla, ¿sí? Tiene que tener en cuenta la logística tanto de transporte como la logística de distribución. Por carretera, pues el personal que es el personal que está en contacto directo con el cliente final, ¿sí? Existen factores que son importantes en esta era digital para mejorar la logística de transporte y distribución por carretera en la última milla. Y son las siguientes. Y son las siguientes rutas. Acá está. Rutas de transporte logístico, transportistas logísticos, trazabilidad de la logística de transporte, optimización de rutas de transporte logístico. ¿Sí? Entonces, las empresas de transporte logístico deben planificar sus rutas de entrega lo más óptimas que sean posibles,
¿sí? En términos de tiempo y claramente en términos de dinero también, ¿sí? En términos de dinero. Esto con el fin de evitar equivocaciones, desvíos y letargos. Para lograr este objetivo, existen softwares de transporte de carga que permiten digitalizar el diseño de las rutas, teniendo siempre en cuenta el análisis previo y en tiempo real de algunos factores, ¿sí? ¿Cuáles son los factores que tenemos a considerar? Rutas más directas, niveles de tráfico, situaciones de atascos, zonas de dificultad de tránsito, urgencia o plazos de entrega, disponibilidad de unidades de transporte. Ruta logística, ¿sí? La ruta logística consiste en planificar una ruta para entregar, ¿sí? Para las entregas de última milla. Es una tarea que variará de complejidad en función de aspectos como el tamaño de la empresa, el número de unidades que vayamos nosotros a necesitar, a utilizar en la flota vehicular, la cantidad de los pedidos que debemos gestionar, y aquí viene una comunicación directa con la gestión de distribución, ¿sí? Es por ello que la distribución y el transporte van siempre de la manito, ¿no es cierto? La ubicación del centro logístico, entre otros factores, ¿sí? También existen variables externas que inciden de manera directa en la capacidad de completar las entregas. Una de las variables más importantes son los niveles de tráfico. ¿Sí? Siguiente, pasos para planificar una ruta logística. Primero, nosotros tenemos que cumplimos 4 pasos. Identificar los recursos disponibles, fijación de puntos de entrega, consideraciones de factores especiales y planeación de la ruta logística. Antes de pasar a ello, vamos a hacer una siguiente pausa de productos-respuestas para poder continuar con nuestra sesión, ¿sí? David, nada como el SAP. Sí, yo también amo el SAP, la verdad. Todo aquello que puedo comentarles en este momento respecto al funcionamiento de los CRPs, y eso que no he estado en todas las áreas de ventas hasta facturación, ¿no? Sin embargo, el SAP es tan amigable que te permite conocer su sistema de una manera muy fácil, ¿sí? Existen otros que son mucho más económicos, ¿no? Porque el SAP es bastante costoso también. Multimodal. Sí, el transporte multimodal es cuando utilizas 2 o más tipos de transporte para la operación que desees realizar. Bien, regresamos entonces a nuestra presentación, ¿sí? Vamos a revisar uno a uno los plazos para poder planificar una ruta logística. Empezamos, identificar los recursos. Perdónenme un segundito, voy a ir por agua un minuto, ¿sí? Un minuto, por favor. Bien, regresamos. Identificación de recursos disponibles para ejecutar la ruta logística, ¿sí?
Antes de planificar la ruta logística, es necesario determinar con cuáles recursos se cuentan, ¿sí? ¿Qué recursos? Primero, el número de unidades de transporte disponibles, niveles de combustible, cantidades de transporte disponibles. Con base en esa información, entonces se tendrá en cuenta cuántos productos pueden transportar cada vehículo, ¿sí? Dependiendo tanto de las características de los productos como de los vehículos. Además, se puede tomar acciones inmediatas para disponer más unidades de transporte o para contactar con más conductores, ¿sí? Luego viene fijación de los puntos de entrega a abordar en la ruta logística, ¿sí? Una vez se ha identificado y coordinado los recursos necesarios y disponibles, ¿sí? Los recursos necesarios y disponibles, se procede a determinar cuáles van a ser los puntos de entrega de la ruta logística, es decir, la ubicación de los clientes. Para este paso es necesario gestionar y procesar la base de datos de los clientes en cuestión, con el fin de obtener las coordenadas de sus direcciones y poder fijarlas en el software de planificación de rutas a utilizar, ¿sí? En el mercado existen algunos softwares para transporte muy contentos como BitTrack, el cual tiene una función de mapas de calor que permite identificar zonas geográficas según la frecuencia de entregas realizadas anteriormente. Luego tenemos otras consideraciones claves para la ruta logística, ¿sí? Tenemos, aparte de tomar los dos pasos que acabamos de revisar hace un momento, tenemos que considerar las características claves, las características de los vehículos, ¿sí? Cuánto producto puede almacenar, cuánto peso pueden soportar sin afectar su rendimiento. Muchas veces solo nos fijamos en el espacio, ¿sí? Y no entramos muy a detalle. Entonces sí es importante poder entrar a ese detalle, ¿sí? Entrar a ese detalle. Siguiente, características de las mercancías, ¿sí? Características de las mercancías, tamaños, pesos, cadenas de frío, fragilidad, tipos de envases, entre otros, ¿sí? Y otras variables como horarios de entrega pautados, puntos secundarios de entrega. Tener en cuenta estas variables es de suma importancia para poder diseñar una ruta logística, ¿sí? Y que lo podamos hacer evitando algunos errores, algunos contratiempos. Y por último, la planeación de la ruta logística, ¿sí? Para la planeación de la ruta logística es fundamental contar con un software de alto rendimiento para la planificación de rutas. Si nosotros trabajamos en una empresa de transporte, definitivamente tenemos que tener un software, ¿sí? Tenemos que tener un software. Sin embargo, si nosotros no somos una empresa de transporte, probablemente no sea necesario un software, pero porque ya la empresa que estamos contratando nos dará la información, ¿sí? Es importante para nosotros poder saber, ¿sí? Usualmente se utilizan apps en los teléfonos y de estos celulares, ¿sí? Se puede tener toda la información. Se puede tener toda la información. ¿Sí? Se puede tener toda la información, ¿sí? Consideran también la distancia entre el centro logístico y los puntos de entrega, ¿sí? Se tiene que tener en cuenta la cercanía y zonas en común en los puntos de entrega, sentidos de la vía terrestre, presencia de rutas alternas para evitar obstáculos, ¿sí? Análisis del rendimiento de combustible, tenemos que tener en consideración, ¿sí? Establecer las cantidades de paradas que sean necesarias, ¿sí? Ahora vamos a conversar un poquito respecto a softwares para transporte logístico. Una logística de transporte de alto nivel requiere que utilicemos herramientas digitales, de todas maneras, que podamos digitalizar nuestra cadena de suministros, nuestra gestión de transporte, todo aquello, ¿sí? Para que nosotros podamos evitar inconvenientes y podamos tener mejores respuestas con nuestros clientes, ¿no? Que al final son nuestro punto
nuestro punto final, que al final son nuestra razón de ser, ¿sí? Entonces, las empresas han optado por implementar softwares para transporte que garanticen una entrega segura, confiable y rápida, ¿sí? Entonces, en este sentido, cuatro de las capacidades más importantes que puede brindar un software para transporte logístico vienen a ser control de instrumentos del vehículo, análisis de las rutas para su planificación óptima, seguimiento de los transportistas en tiempo real y chatbots para contacto al cliente de última milla, ¿sí? Bien, ¿tenemos alguna consulta hasta aquí? Bien. Control de instrumentos del vehículo. ¿Sí? Vamos a revisar ahora cada una de estas cuatro capacidades importantes, ¿sí? Las más importantes las más importantes que puedan brindar los softwares para transporte logístico, ¿sí? Control de instrumentos del vehículo. Los procesos de digitalización y de automatización también son importantes implementarlos de cara a los transportistas. En este sentido, existen softwares para transporte en formato de aplicaciones móviles que los conductores pueden utilizar, ¿sí? Pueden utilizar para acciones como, por ejemplo, ¿sí? Asegurar que las puertas están cerradas, comprobar el estado del panel de control, detectar si se tiene alguna avería eléctrica, ajustar la temperatura de cabina de conducción. ¿Sí? Análisis de rutas para su planificación óptima. Un software para transporte de última generación es capaz de realizar análisis sobre las rutas de entrega en distintos contextos. ¿Sí? De esta manera, el sistema brinda recomendaciones para la planificación óptima de rutas según datos analíticos como puntos con mayores índices de atasco, situaciones de congestionamiento, trayectorias más directas y mejores rutas alternas, zonas que deben ser evitadas por su alto nivel de tráfico, áreas con características de difícil tránsito. Sí, si lo vemos a un tema más de pronto personal que empresarial, hemos visto, ¿no? El Waze, por ejemplo, estoy segura que muchos lo hemos utilizado, y ahí te dan algunos datos que puede ser el símil a un software que nosotros podemos utilizar de manera empresarial. ¿Sí? Bien, seguimiento de los transportistas en tiempo real. Mantener un seguimiento, ¿sí? Mantener un seguimiento en tiempo real sobre la ubicación de los transportistas es necesario para tener la seguridad que no se ha producido inconveniente alguno. Aparte de ello, si el software para transporte cuenta además con una aplicación móvil, esta puede ser utilizada para los clientes finales, para poder conocer por dónde se encuentran los pedidos en tiempo real. Así, los destinatarios tienen acceso a información de primera mano sobre el tiempo promedio que tarda en llegar un pedido hasta su casa. Esto cuando hablamos nosotros de transporte de última milla, ¿correcto?
Y luego los chatbots para contacto con el cliente en última milla, ¿sí? Las empresas de logística, tiendas e-commerce y cualquier otra organización que realice entregas de última milla suelen enfrentarse a un call center saturado por llamadas de clientes preguntando por el estado de sus pedidos, ¿sí? Por ello, otro de los grandes beneficios que aportan algunos softwares para transporte son la integración de chatbots inteligentes, ¿sí? Dichos bots son conversaciones, ¿sí? Son capaces de responder a los destinatarios en tiempo real cada vez que decidan contactar a las empresas. Cada vez que deciden contactar a las empresas, ¿sí? Entonces y esto lo hemos podido ver, incluso he visto incluso en páginas del Estado, incluso cuando hacemos consultas nos empiezan a responder, en bancos también utilizan mucho los chatbots, ¿no? Y podemos utilizar también ello para contactos a los clientes de última milla. Imagínense que hasta ahí va nuestra gestión de transporte. Y luego veo la grabación, no importa. Bien, planificar, ejecutar y optimizar la entrega oportuna de nuestras mercancías, ¿sí? Planificación, ¿sí? Un sistema de gestión de transporte ayuda a la empresa a seleccionar el modo óptimo de envío y el mejor transportista, ¿sí? En función a los costos, a la eficiencia y a la distancia. Para esto es importante que nosotros tengamos la visibilidad de cada etapa de la cadena de suministros y junto con ella poder conocer cómo sería el comercio, cómo funciona el comercio global, ¿sí? También nos da información sobre tarifas y demás, todo aquello que nosotros podamos ver en las etapas en la etapa previa a ejecutar nuestra gestión de transporte. Luego tenemos la ejecución, ¿sí? Las funciones de ejecución de los sistemas de gestión de transporte incluyen desde la correspondencia, la correspondencia de cargas y las comunicaciones con los transportistas, ¿sí? La documentación y el seguimiento de los envíos. Sí, tenemos distintos sistemas de gestión de transporte, algunos son mucho más avanzados que otros, ¿sí? Y dependiendo de cada negocio, es como deberíamos nosotros tomarlos, optarlos, aplicar, es lo mismo que el ERP, ¿no? O sea, ¿cuál es el mejor? Depende del tipo de negocio, ahí tendríamos que podernos investigar un poco más a detalle, ¿sí? Definitivamente cuando hablamos de logística internacional esto se vuelve un poco más complejo, porque incluye también la documentación de importación, exportación, adecuada para garantizar que los envíos cumplan con la normativa comercial. Luego viene la optimización, las capacidades de optimización de la gestión de transporte, ¿sí? Generalmente incluyen la capacidad de medir y rastrear el desempeño con informes, cuadros de mando, análisis de inteligencia de transporte. Estos puntos los vamos a tratar mucho más a detalle. Vamos a revisarlos mucho más a detalle cuando estemos en nuestra sexta sesión, que vamos a comentar un poquito sobre indicadores, ¿sí? Ahora tenemos algunos beneficios de la gestión de transporte, ¿sí? Definitivamente todos son beneficios, ¿correcto? Todos son beneficios. ¿Qué beneficios tienen la gestión de transporte? A ver. ¿Sí? Costos reducidos para la cadena de empresa y el cliente final. Para el cliente final. ¿Sí? Simplificación de los procesos de la cadena de suministros en distintas regiones, modos y operadores. Automatización de las operaciones comerciales para una facturación y documentación mucho más rápidas y definitivamente mucho más precisas. ¿Sí?
mejora la visibilidad y da seguridad, especialmente al tránsito y especialmente al cliente final, ¿verdad? Al cliente final le da mucha seguridad de cómo nosotros estamos llevando a cabo todos nuestros procesos, cómo estamos trabajando, ¿sí? Nos da ahorro de tiempo, menos pasos, nos evita un tanto la actividad manual, que sabemos que cuando interfiere las operaciones manuales muchas veces se cometen pues errores, ¿no? O errores propios errores propios de nosotros los seres humanos, ¿no? Entonces se tiene como resultado menos retrasos, mejores tiempos y entregas mucho más rápidas. Nos da la capacidad de poder rastrear la carga, tanto local como global, en una sola plataforma, ¿sí? Nos da un mejor cumplimiento de la normativa de importación y exportación que minimiza las sanciones y los retrasos en los envíos. Nos da nuevos conocimientos empresariales a medida que mejoremos, que mejoren sus informes, ¿sí? Y conducen acciones mucho más rápidas y a la mejora de los procesos. Definitivamente, si nosotros contamos con un sistema que nos ayude en nuestra gestión de transporte, nosotros vamos a poder optimizar los dos recursos más importantes, ¿no? El tiempo y el dinero, ¿sí? Nos da las mejoras de servicio de atención al cliente, definitivamente, y permite lograr la satisfacción de nuestro cliente, actualizando en tiempo real lo que ellos puedan necesitar, ¿sí? Nos da capacidad de ampliar nuestro negocio al cumplir y superar las demandas de envíos rápidos y a tiempo por parte de nuestros clientes, ¿sí? Vamos a hacer una pausa acá, si tenemos alguna consulta. Bien, no tenemos consultas. El futuro de los sistemas de gestión. Las expectativas de los clientes siempre están aumentando, ¿sí? Y lo que más les interesa a nuestros amados clientes son las entregas a tiempo, ¿sí? También las entregas en 2 días, incluso el mismo día, ¿sí? Son las necesidades de nuestros clientes. Entonces, las normativas del comercio global en constante cambio obligan a que las cadenas de suministro tengan que tener un sistema de gestión de transporte, ¿sí? No se conversaba mucho de este tema. Sin embargo, es importante que nosotros conozcamos, ¿sí? Es importante que nosotros conozcamos que mientras más digitalicemos, mientras más trabajemos en planificar, vamos a tener mejores resultados, ¿sí? Y cuando nosotros digitalizamos nuestros procesos, los hacemos mucho más amigables no solo para nosotros, sino también para nuestros clientes y nos volvemos un tanto más confiables, ¿sí? Las empresas pueden optar por integrar sus sistemas de gestión de transporte y del comercio global con tecnologías emergentes para mejorar más la visibilidad y ofrecer un mejor servicio al cliente. Algunas de las tecnologías innovadoras que están disponibles actualmente incluyen... Ay, perdónenme, aquí está. Fue esa parte de la presentación. Perdónenme. A ver. ¿Qué es lo bien? Uy, no abre. Ahí nos quedamos, sí. ¿Qué es lo que incluyen? Lo que usualmente manejan, ¿sí? Los sistemas de
de gestión de transporte manejan un feedback que puede ofrecernos el cliente para poder darnos información de cómo sintió, cómo recibió el servicio, ¿sí? Es decir, nos ponen un paso más adelante para poder analizar el servicio de atención al cliente. Esto ya mucho más relacionado a nuestra cadena de suministros, ¿sí? Bien, señores, vamos a nuestra última ronda de preguntas y respuestas. Tenemos consultas, por favor, este es el momento en que podamos realizarlas. Bien, señores, si no tenemos ninguna consulta adicional, estamos terminando nuestra sesión. Le damos el pase a nuestra coordinadora, ¿sí?